¡Perrinas míos! ¡Oh yeah! Venid aquí a mis pechotes con el orgasmo, que tengo que daros malas noticias. Voy a beber agua porque ya uno está muy mayor y voy a ver si tomo un poco de oxígeno, que con estas intros voy a morir. Vamos a entrar en contexto. Sí, pequeño story time. No soy story time, es que tengo que entrar. Es contexto, no es story time, es contexto. Veamos, hice una compra en Druni Online, me dieron un montonazo de viales, me quedé sorprendidísimo de la cantidad de viales que iban, y sí que es cierto que había muchos viales, y de hecho hay viales que están ya más que hechos en el canal. Pero resulta que me he puesto a mirar Batch Code y tal, y digo, pero si es que todo esto es nuevo, todo esto es nuevo. Así que voy a hacer una primera revisión de este perfume, que ya sabéis la mayoría de vosotros, porque además no sé si está retirado del canal, pero sí que me he pronunciado al respecto con lo que es las Armani Code, diciendo que no es una línea que a mí en lo personal me guste, ni nada de esto. Nunca me han gustado, nunca. No van conmigo. Opinión, esto sí que es opinión personal. No me gustan, no van conmigo. Pero, digo, vamos a hacerlo. Y sí, vamos a hacerlo. Ya la tengo más que probada, testada, y el vial quiero que sepáis que es la nueva formulación, porque sí que me mandaron lo que es el vialcico, el tester, con el nuevo formato, que ya sabéis que es refill, que es rellenable, bla 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 bla. Esta es concretamente Armani Code concentración eau de toilette, la primigenia, no, la de ahora. Porque llevará las mismas notas, pero esto es que no está igual ni por asomo, ni por asomo. Lleva las mismas notas, la genética y el ADN es lo mismo, pero aquí hay que cogerlo todo con pincitas. Así que no hago aproximación porque no hace falta, ya sabéis que yo no vendo nada, no me gusta ya presentar nada de esto, pero quiero que sepáis que esto es lo nuevo que está aquí, con su botella nueva y con todo. Y he dicho, pues vamos a darle duro. Y aquí está el vial, para que se vea, porque de vez en cuando me gusta decir, bueno, señores, es que yo tengo las cosas, ¿vale? Concretamente vamos a ver si vienen los mililitros, 1.2 mililitros aquí en este vial, y mi Druni que está allá al lado, ojalá y fuera mío, estaría forradísimo. Forradísimo. Bueno, señores míos, que sobre todo esto lo van a ver señores, notas de salida, corazón y fondo, porque son las mismas, evidentemente, que siempre ha tenido desde que salió la fragancia en el año 2001, creo. 2004. 2004, no pienso repetirlo, lo corrijo ahora y ya está. Vamos, no me faltaba. Notas de salida, corazón y fondo. Limón y bergamota en la salida. Madera de gaillac, anís y flor de olivo en el corazón. Pero tonka y tabaco para una fragancia que ahora mismo dura 4 horas en piel, rendimiento medio regulero, porque me he quedado a cuadros cuando la he vuelto a probar. O sea, pensar que tenía memoria olfativa de cómo era la eau de toilette, y ahora llega esta, la pruebo y digo, ¡ay, qué te han hecho, bonica mía! La han destrozado. La han destrozado. El compendio global huele igual, pareado, pero no. Pero no. Le han bajado la concentración absolutamente a todo. A todo. Lo han dejado a la mínima expresión. Creo que tal y como está ahora, es la típica fragancia para vestir el traje. Pero no vestirlo de una forma completa, sino simplemente perfumar un poco la ropa. Porque el apresto que da este perfume, voy a llamarlo así, pero es su concentración de toilette, es bajo ya nivel subterráneo, que antes olía un montonazo. De verdad que antes esto zumbaba, que zumbaba. Y si algo a mí me tiraba para atrás, quizás fuese más esa mezcla entre lo que es el cuero con el tabaco
y la madera de Gaillac, que me chirriaba un poco, porque a mí el tema del anís no me preocupa, me gusta, es un aroma que me gusta. Pero teníamos ahí ese mix que sigue estando, porque sigue estando, y ahora permitidme, voy a coger el secante, pero se queda absolutamente insulsa. Es que no, es que se queda a ras de piel. Quiero decir con esto que 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante media hora, que se retrae, se queda nivel dándote vueltas por tu cuerpo, pero poquito más, y que sí que llegará más lejos, evidentemente, con la ayuda y la fuerza del viento. Porque el viento pertenece a la tierra, como dijo el otro en plan Cherokee. Pues eso, la gente de España sabe a lo que me refiero. Creo. Un poco de cultura general y global, digo yo. Que además esto hace muy poco tiempo. Del papanatas ese. No hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla, de verdad. La salida es muy alta en alcoholes, muy fuerte en cítricos, porque es ahí donde te pega el pepinazo. Mirad, creo que aquí se están marcando un árabe en cuanto a la forma de hacer el perfume. Se han marcado un árabe. Meten mogollón de alcoholes en la salida para hacer creer al personal que te estás llevando algo que realmente tiene apresto, es una fragancia redonda, para llevarte una fragancia cuadriculada. Es decir, nada. Es que es muy potente en alcoholes. Tú vaporizas y dices, ¡guau! ¡Qué rico que huele! Y es que huele ¡buah! En la salida, que es donde está la zona del orgaz, que es hiper mega cítrica. Luego llegaríamos a la zona intermedia, que es donde nos juntamos pues con tema del anís estrellado, con lo que es la flor del olivo, que huele muy dulcecita y que es delicada, tiene hasta incluso pues tiene un tono frutal, pero luego ya devanea en el Gaillac, y a mí es ahí donde me encuentras, pero es que ya no me encuentras. Sale ese tonito rancio del Gaillac, porque sale ese tono rancio del Gaillac de madera húmeda, pero es tan suave ya que ya me da igual. Es que me da igual. De verdad que me da igual. Yo me acuerdo que anteriormente la Armani Code Eau de Toilette, también con respecto al juego que hacía con el cuero, porque el cuero empleado sigue siendo un cuero animálico, pero es tan sumamente delicado que no va a ningún sitio. No, a ningún sitio. Y esa mezcla que también favorecía el tabaco, tampoco va a ningún sitio. Están, porque se huelen. Pero sin emociones, de verdad, qué penita, qué penita. Vale, contexto. Para las personas, tal y como está ahora, y con lo que yo llevo ya más que probado y testado, esto es para perfume para persona que no quiere ser invasiva, que es discreta, para personas discretas, olores comedidos. Es que es así. Es que es así. Lo que pasa es que, claro, te juntas con un precio que dice, cuidadín, que no estamos tratando con cosas caras. Entonces, bueno, creo que sería básicamente para eso. No lo puedo recomendar en ningún caso para ningún acto, para nada, salvo que no sea para reuniones. Hoy aquí la gente de las oficinas va a estar feliz. Pero es que no se os va a oler, no tiene ese apresto. Bueno, cuidado, también hay que decir las cosas. Si os bañáis en ella, vais a oler seguro. Pero ¿cuántas atomizaciones vais a necesitar de esta nueva Armani Code rellenable para decir aquí está el orgaz, por ejemplo? Es que vais a necesitar un montonazo de aplicaciones. Y además aplicaciones no solamente en la piel, sino en ropa. Bañar la ropa con atomizaciones a saco. Recordar, los perfumes yo siempre recomiendo echarlos en ropa, no en piel. Yo testo en piel porque debo de hacerlo, pero normalmente en mi vida cotidiana yo no me echo el perfume en la piel ya. No me lo echo. A veces tengo el intento, porque claro, psicológicamente ya son muchísimos años, pero igual que hago así, me lo echo en la ropa. O sea, es que no es recomendable hacerlo así, en piel. La ropa, perfecto. En la ropa os va a dar más duración.
donde dije digo Diego, y aquí sí que llegáis a las 6-8 horas, pero es precisamente por el aporte de la ropa. A mí me chirrían siempre y me va a seguir chirriando. Ahora mismo, esto tal y como está, obviando que la anterior no me gustaba, esta me gusta más. Pero me gusta más porque no siento tanto precisamente ese juego de moléculas que a mí me tira de espaldas, que es la madera de kayak. Ya lo sabéis y siempre lo digo. La madera de kayak a mí me huele a rancio. A rancio. A madera flotante rancia. Me huele a eso. Y aquí la tenemos, pero es que ya está completamente desvanecida. Y salen muchos tonos florales. Tono de rosa. Salen muchísimas flores, ¿eh? Pero claro, tienes que acercar tanto la nariz y hacerte el dibujo mental que realmente no la disfrutas. O sea, es cómoda, es confortable, es limpia, es pulcra, pero es que ya no es lo que era. Es que lo de antes zumbaba. Zumbaba mucho. Y esto no zumba nada. Nada. Yo qué sé. Qué pena, de verdad, qué pena. Entenderme que digo pena, que a mí no me puede gustar la fragancia iniciática, porque de hecho no me gustaba, pero ser consciente de que esa duración y todo lo que tenía la otra, la primera, merecía la pena. Aunque a mí no me gustase, pero merecía la pena para otras gentes que sí que efectivamente les gusta. ¿Me entendéis? Pero es que esto yo ya es que no lo puedo recomendar. Es que no lo puedo recomendar si no es para los casos que estoy diciendo. Si es para los casos que estoy diciendo, me callo la boca. Pero si queréis tener un poquitín más de apresto... Claro, ¿qué pasa? Que al sacar tanto Frankenstein han tenido que ir reduciendo concentraciones para que las nuevas que vayan saliendo tengan más impacto olfativo. Y bajar, pues la primera... Cuando la primera estaba sola y era la única, pues no había problema. El tema está que va creciendo la familia y llega un punto que la familia, pues hay que retocar todo. Hay que retocar todo porque si no al final te vas a tener que meter sí o sí en concentración extracto. O hacer lo que están haciendo ahora para no llegar a concentraciones extracto, que son muchísimo más caras, e inventarse Parfum Concentré, Parfum Intense, o de Parfum Intense, o de Parfum Concentré Intense, y se lo están inventando todo. Elixir, que no es elixir, que luego entramos dentro de que te miras la caja y son otras concentraciones completamente distintas, y que la concentración elixir no está por ningún sitio, porque no les interesa llegar al extracto. Porque si no ahí ya es más dinero, y ya ves tú, a ellos les cuestan 8 euros, siendo generoso, terminar todo esto... Porque es que es así, nada más que con el volumen de millones de botellas que hacen, esto les sale a ellos a precio peor. Y claro, pues pasa lo que pasa, eso es el business, que siempre lo estoy diciendo. Mirar, vais a la perfumería, lo probáis y punto. Tema de edades, se ha vuelto mucho más juvenil, claro que se ha vuelto mucho más juvenil, no tiene esa madurez que tenía al principio. Para nada. Es una fragancia plenamente juvenil tal y como está. Porque es juvenil, es suavita, es para ir a la universidad, para ir a estudiar, para ir al trabajo también. Vamos a entrar también de que sí, que efectivamente es para el público maduro, pero el público juvenil, perfecto con esto. Pero perfectísimo, atendiendo a que tenemos lo que tenemos con ella, que es el acabose. También hay que ser conscientes de que el mundo, la industria está ahora mismo así, la industria del perfume está así y no se puede hacer nada al respecto. Tenemos lo que tenemos y nos tenemos que fastidiar y bailar con la más fea, o con la más bonita, en este caso con la más fea. Y es lo que hay. Señores míos, señoras mías, no puedo deciros nada. Sí, halagos vais a tener, claro que vais a tener, pero de aquella manera, ¿me entendéis? Vais a ir bien, pero es que yo para esto uso otras fragancias y uso una Santa María la Novela y me gasto un poquito más, si no vale lo mismo, y voy estupendo y me rinde mucho más.
mucho más. En fin, como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto, lo siento por las malas noticias, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña. Ahí, todo el mundo echando peste a nada, porque si os echáis esto, no vais a oler a nada. Casi. Entonces, claro, el anís estrellado, no. El anís estrellado dice, uy, ¿dónde está el anís? Uy, fíjate, tiene un toque de anís. Uy, qué estrellado que estoy. Sí, estrellado está el perfume. Bueno, como sé que ha habido gente también que le ha gustado verme un ratico, pues ya sabéis, el like es gratis, la suscripción es gratis, la activación de la campanita para recibir las notificaciones son gratis. Uy. Y luego, pues si queréis haceros miembros del canal o Patreon, bienvenidos a la familia. Por otro lado, está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en el Corte Inglés en multitud de librerías. Lo podéis solicitar, que se vende. Sí, sin problemas, lo voy a decir otra vez. Sí, sin problemas. Y también, por supuesto, en el Amazon. Se vende en todo lo que es el continente americano. Buscarlo porque hay distribución. Posiblemente hasta incluso distribución en librerías. Porque mi editorial ha llegado a una serie de acuerdos con distribuidoras y lo que son imprentas allí. Y posiblemente, esto me estoy aventurando yo a decirlo, sea más fácil también conseguirlo por allá, que no sea venta de cualquier manera, no. Todo hay que conseguirlo de forma oficial, así que por lo menos en Amazon sí que está, pero también sé que físico lo podéis encontrar en determinados países, si no en todos, porque por este acuerdo que ha hecho mi editorial. Así que pichurrines y pichurrinas, uno que se va cantando la caña. Señores míos, auf Wiedersehen. Señores, porque este es un vídeo para los varones del canal.